Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Daily Tech News Show. Hoy vamos a sumergir en un tema que está dando mucho de qué hablar. Sí. Sobre todo en el mundo de la tecnología, qué tan importantes son los títulos universitarios para triunfar en la era digital. Pues fíjate que lo interesante es que gigantes como Meta, con Mark Zuckerberg a la cabeza, están cambiando las reglas del juego. Ahora se enfocan más en las habilidades prácticas que tiene una persona y su capacidad para resolver problemas, en lugar de solo fijarse en los títulos universitarios. Exacto. Zuckerberg ha dicho abiertamente que busca personas que dominen el arte de aprender. Es decir, que pueden adaptarse a los cambios constantes de la tecnología y encontrar soluciones creativas a los desafíos que se presenten. Y esto no es exclusivo de Meta. Apple y Google también han empezado a darle menos importancia a los títulos universitarios en sus procesos de contratación. Recordemos a Steve Jobs, dejó la universidad para fundar Apple. Lo que estas empresas realmente buscan son personas con liderazgo, iniciativa y adaptabilidad, cualidades que muchas veces se desarrollan con experiencia, no solo en un salón de clases. Es un cambio radical, sin duda. Pero, ¿qué significa eso para quienes estamos buscando trabajo o construyendo una carrera en el mundo tecnológico actual? Pues la clave está en desarrollar habilidades prácticas que sean relevantes para la industria. Pensemos en el ejemplo que compartió Zuckerberg sobre su hija, quien usó inteligencia artificial para crear imágenes para una historia que estaba escribiendo. Me encanta ese ejemplo. Demuestra que el aprendizaje va más allá de las aulas. Totalmente. Pero si los títulos universitarios pierden importancia, ¿qué definirá el éxito en el futuro? ¿Cómo se medirá? Esa es una pregunta clave. Si bien las habilidades técnicas son fundamentales, la capacidad de aprender continuamente, adaptarse a los cambios y colaborar en equipo será aún más valiosa en el futuro. Se trata de cultivar una mentalidad de aprendizaje continuo y estar dispuestos a reinventarnos para seguir siendo relevantes en un mundo laboral que cambia constantemente. Totalmente de acuerdo. Y hablando de cambios, no podemos ignorar el año de eficiencia que Meta implementó recientemente con recortes de personal y una pausa en las contrataciones. Claro, a pesar de esto, la filosofía de Meta de buscar personas con habilidades prácticas sigue siendo central en su estrategia. De hecho, esta reestructuración podría verse como una forma de optimizar la empresa para adaptarse mejor al mercado y seguir atrayendo talento con las habilidades que realmente necesitan. Entonces, aunque el panorama laboral pueda parecer incierto, ahora mismo hay algo que no cambia la necesidad de desarrollar habilidades prácticas y una mentalidad de aprendizaje continua. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta para ti, nuestro oyente. ¿Cómo te estás preparando para este nuevo mundo laboral? Excelente pregunta. ¿Estás desarrollando las habilidades que te harán destacar en el futuro? Retomando nuestra conversación, es importante aclarar que este cambio hacia las habilidades prácticas no significa que la educación formal ya no sirva. Tienes razón, un título universitario te puede dar una base sólida de conocimientos y desarrollar tu capacidad de análisis. La clave está en complementar esa formación con experiencias prácticas que demuestren cómo puedes aplicar esos conocimientos en el mundo real. Exactamente, pensemos en un enfoque integral. La educación formal te da las herramientas, pero la experiencia práctica te ayuda a perfeccionarlas y convertirte en un experto en tu campo. Me gusta esa analogía y hablando de experiencias prácticas, ¿qué consejos concretos le darías a nuestros oyentes para que desarrollen las habilidades que buscan empresas como Meta? Primero, la autoeducación es fundamental. Hay muchísimos recursos online disponibles, desde cursos en plataformas como Coursera o edX, hasta tutoriales en YouTube que te pueden ayudar a aprender nuevas habilidades en áreas como programación, análisis de datos, marketing digital o diseño, entre otras. Y no olvidemos los podcasts como el nuestro. Siempre estamos compartiendo información valiosa y actualizada sobre el mundo de la tecnología. Por supuesto, además de la autoeducación, es importante buscar oportunidades para poner en práctica esas habilidades. Puedes participar en proyectos de código abierto, ofrecer tus servicios como freelance o incluso crear tus propios proyectos personales. Son excelentes ideas. Y lo mejor es que estas experiencias no solo te permiten desarrollar habilidades técnicas, sino también habilidades blandas como la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas, que son igual de importantes en el mundo laboral actual. Totalmente. Y no subestimes el poder del networking. Asiste a eventos de la industria, conéctate con profesionales en LinkedIn y participa en comunidades online sobre temas que te interesen. Nunca sabes dónde podrías encontrar tu próxima oportunidad o a un mentor. Es cierto, una buena red de contactos te puede abrir puertas y darte acceso a información valiosa sobre el mercado laboral. Y recuerda, no tengas miedo de experimentar y salir de tu zona de confort. La adaptabilidad es clave en el mundo actual, así que atrévete a probar cosas nuevas y aprende de tus errores. Excelente consejo.
Y hablando de adaptabilidad, no podemos dejar de mencionar el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral. Es verdad, la IA está automatizando muchas tareas rutinarias, lo que significa que las habilidades que nos diferencian como humanos, como la creatividad, la empatía y el pensamiento crítico, serán aún más valiosas en el futuro. De acuerdo, entonces, ¿cómo podemos prepararnos para un futuro en el que la IA tendrá un papel cada vez más importante? La clave está en desarrollar habilidades que complementen a la IA en lugar de competir con ella. Por ejemplo, en lugar de solo aprender a programar, podríamos enfocarnos en aprender a diseñar experiencias de usuario intuitivas para interfaces del IA o incluso especializarnos en áreas donde la IA aún no puede competir, como la resolución de problemas complejos que requieren un alto grado de creatividad e intuición humana. Es fascinante pensar cómo la IA está transformando no solo el mundo laboral, sino también la forma en que aprendemos y nos desarrollamos profesionalmente. Y esto nos lleva a otra pregunta fundamental. Si los títulos universitarios pierden relevancia, ¿qué otros indicadores de éxito podrían surgir en el mercado laboral del futuro? Esa es una pregunta que seguramente se debatirá durante los próximos años. Es posible que veamos un mayor énfasis en los portafolios de proyectos, las certificaciones profesionales o incluso sistemas de reputación basados en la participación en comunidades online. Pensemos en un futuro donde tu reputación como programador se construye a través de tus contribuciones a proyectos de código abierto o la calidad de las soluciones que has aportado en plataformas de desarrollo colaborativo. Sin duda, el futuro del trabajo está en constante evolución. Lo que es seguro es que la capacidad de aprender a adaptarse y reinventarnos será más importante que nunca para prosperar en la era digital. Totalmente de acuerdo. Y para nuestros oyentes que están buscando trabajo o considerando un cambio de carrera, les dejemos esta reflexión. ¿Qué habilidades estás desarrollando para destacarte en el futuro del trabajo? ¿Estás construyendo un portafolio online que demuestre tus habilidades y te permita conectar con empresas que buscan talento como el tuyo? Excelentes preguntas para reflexionar. Y en la tercera parte de este Deep Dive exploraremos algunas herramientas y estrategias para construir una carrera exitosa en la era digital, incluso si no tienes un título universitario. Continuando con nuestra inmersión en este nuevo panorama laboral, es clave entender que construir una carrera exitosa en la era digital requiere un enfoque proactivo y estratégico. Totalmente, ya no basta con tener un buen currículum y esperar que las oportunidades lleguen. Hay que tomar las riendas de nuestro desarrollo profesional y construir una marca personal sólida que nos diferencia en un mercado cada vez más competitivo. Exacto. Y una de las herramientas más poderosas para construir esa marca personal es sin duda LinkedIn. No se trata solo de tener un perfil actualizado, sino de usarlo estratégicamente para conectar con personas relevantes en tu industria, compartir contenido de valor que demuestre tu experiencia y participar activamente en conversaciones que te posicionen como un referente en tu campo. Precisamente LinkedIn se ha convertido en mucho más que una plataforma para buscar trabajo. Es un espacio para construir relaciones profesionales, aprender de otros expertos y mostrar al mundo tus habilidades y conocimientos. Y hablando de mostrar tus habilidades, otra herramienta fundamental para construir una carrera exitosa en la era digital es el portafolio de proyectos. Totalmente. Ya sea que tengas un título universitario o no. Un portafolio que muestre tus logros concretos y tu capacidad para resolver problemas del mundo real. Es una carta de presentación invaluable. Estoy de acuerdo, un portafolio bien elaborado puede hablar más fuerte que cualquier currículum, ya que permite a los empleadores potenciales ver tus habilidades en acción y evaluar tu capacidad para generar resultados tangibles. Además del portafolio, no olvidemos la importancia del aprendizaje. Continúa la tecnología, avanza a un ritmo acelerado, por lo que es esencial mantenerse actualizado con las últimas tendencias y herramientas. Totalmente. Esto puede implicar tomar cursos online, asistir a conferencias, leer blogs especializados o incluso participar en comunidades online donde se comparten conocimientos y experiencias. Es decir, la mentalidad de estudiante de por vida es clave para mantenerse relevante y competitivo en el mercado laboral actual. Ya no se trata solo de adquirir conocimientos, sino de desarrollar la capacidad de aprender y adaptarnos constantemente a los cambios. Para cerrar este Deep Dive, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. En este nuevo mundo laboral, donde las habilidades prácticas y la adaptabilidad son tan valoradas, ¿cómo estás construyendo tu propio camino hacia el éxito? ¿Qué pasos estás tomando para desarrollar tu marca personal, fortalecer tu portafolio y mantenerte a la vanguardia de la innovación? Recuerda, el futuro del trabajo está en tus manos. Aprovecha las herramientas y estrategias que hemos discutido en este episodio para construir una carrera exitosa y satisfactoria en la era digital. Nos vemos en el próximo capítulo de Daily Tech News Show.